Ella me ha preguntado que tú me preguntes. Usted vas con él y lo voy a la, ella va a ir guiando, ¿no? No Ok, va a ir muy pero voy a ir a voy a hablar en el tema de lo mismo que hablé en la mañana o diferente. Porque hoy no miro a nadie que repetía. Eso es otro público, entonces sí puede. Puede ser lo mismo. Sí. Porque como no Es sé compartir su experiencia. Cuidado aquí con el quejo que tenemos montado. Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts al Col·legi de Periodistes. Hoy contamos con la presencia de Whitney Godoy, que ha sido la única fotoperiodista hondureña que acompañó en la primera caravana de migrantes que partió desde San Pedro Sula el 13 de octubre de 2018. Ella aún no había acabado la carrera y cuando se inició en esta larga travesía, larga y dura travesía, me imagino, ¿no?, que la llevaría hasta Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Trabaja en El Perro Amarillo, es un programa de televisión de análisis político y uno de los pocos medios de Honduras que ha hecho cobertura sobre la caravana. Whitney nos ha preparado una selección de fotografías que realizó durante el camino, durante esta larga travesía, y a través de esas imágenes nos va a relatar su experiencia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes hoy en este lugar y bueno, gracias porque a través de la experiencia creo que no tengo la experiencia que ustedes han tenido o que han podido mirar a través de las imágenes, pero me siento muy contenta, muy alegre de estar en este lugar y poder con ustedes compartir un poco de lo que, del trabajo que se ha realizado. Bueno, solo quiero hacer un comentario ahorita, en este momento que yo he iniciado en este viaje hacia España, me he podido dar cuenta lo importante que es el tema de la migración, que muchas veces lo miramos bien aislado, pero que es un tema que es de mucha importancia y que hay que tomarlo en consideración. He estado creo que alrededor de más de 24 horas después de que vine de Honduras y he empezado a analizar bastante cómo es el papel o cómo estoy analizando ya la España que es. Para mí, en este tiempo he considerado que España es un país de migrantes. No se mira afuera, en Latinoamérica de esa forma, pero lo he podido ver, he ido a algunos barrios donde viven migrantes y la situación es diferente a la que nos pueden pintar en Honduras. Es una migración diferente a la de Estados Unidos, pero es también es fuerte el tema de migración aquí en España. Y refiriéndonos ya en cuanto al éxodo centroamericano que salió de Honduras, como lo mencionó Alicia, ha sido uno de los hechos o circunstancias históricas en Honduras que ha venido a marcar un precedente. Normalmente en Honduras salen 300 personas diariamente de Honduras, pero este hecho, que ellos salgan en caravanas, ya marca una situación diferente, porque esta gente está huyendo del país, está saliendo por la violencia, por la pobreza y por la falta de oportunidades que hay en el país. Hoy estábamos mencionando en una conversatorio que tenemos con periodistas que no solamente estos ejes, estos puntos de la pobreza, el desempleo y la miseria con la que ellos están saliendo de Honduras, no solamente es una cuestión, circunstancias o factores que obligan a la migración. Todos estos vienen siendo parte de un eje importante y que se repite en varios países del mundo, que es la corrupción, pero en Centroamérica es aún más muy marcada la corrupción. Entonces, estos son factores que involucran la corrupción y que por ese problema es que los migrantes están saliendo también de Honduras. Entonces, cuando estábamos en el lugar, yo solo pude seleccionar 25 fotografías para la exposición, pero claro,
hubiese querido poner casi todas las fotografías, las que logré en el momento a realizar, pero ha sido una de las experiencias más emotivas, más fuertes y las experiencias creo que me han ido formando y me han mostrado o me han hecho crecer profesionalmente, me han hecho intentar realizar un periodismo verdadero, un periodismo que esté del lado de la sociedad, que esté del lado del pueblo, un país donde desde el 2009 al 2018 han muerto 70 periodistas y con el 95% de casos en impunidad. Entonces, es muy difícil realizar un periodismo en Honduras, un periodismo que esté del lado del pueblo cuando miramos que el periodismo es el blanco donde estás corriendo un gran riesgo y al asumir esta situación del periodismo en Honduras y tratar de realizar esta cobertura, era muy difícil poder hacerlo porque no había medios de comunicación hondureños que estaban acompañando a la caravana. Yo solamente era en ese momento estudiante de periodismo y que estaba realizando mi práctica profesional. No era que estaba trabajando para un medio de comunicación, estaba realizando la práctica para una casa de producción de cine y que ellos a través tienen su proyecto de comunicacional, que es El Perro Amarillo, y que trabajamos conjuntamente realizando un periodismo de investigación, un periodismo de análisis político actualmente de Honduras. Entonces era bien difícil no tener los recursos, no tener la capacidad para informarle a todas las personas cuál es la realidad de lo que estaba viviendo Honduras. Pero a pesar de solo tener una simple página de Facebook, o tener una conexión por internet, pudimos lograr que, bueno, cuando voy a ver si puedo no sé si está dentro de estas fotografías, pero el día que llegaron estas personas los migrantes a Tecumumán, que es donde podemos ver en la fotografía, que es la frontera entre Guatemala y Honduras, se reunieron ahí más de 10.000 personas que vivían en el lugar. Para mí ha sido una de las impresiones más grandes que he tenido. Yo tenía que decidir en ese momento qué hacer, porque lo que a mí siempre me ha apasionado es la fotografía, pero también tenía una responsabilidad que hacer y era informarle a las demás personas qué es lo que estaba sucediendo en el momento. Era la única persona hondureña que estaba en el lugar cubriendo la caravana y que necesitaban las demás personas mirar qué es lo que estaba pasando. Entonces, yo con mi cámara fotográfica y con mi celular, bueno, mi cámara era en la mano derecha y mi celular en la mano izquierda, estaba tratando de hacer las dos cosas, una que me apasionaba y la otra transmitiendo, porque el pueblo hondureño y las demás personas necesitaban saber la realidad. Entonces, mire, no me va a preguntar, el celular ya me estaba calentando cada momento porque estamos bajo 50 grados de temperatura y había un sol insoportable, tremendo, la situación que vivía en ese momento. Y yo estaba conectada con 1.000 personas, creo, y ya después, no menos, inicié como unas 200 personas transmitiendo. Y ya después, no me lo van a creer, 1.000 personas, después 2.000, 3.000, 16.000, 23.000, o sea, iba sumando, iba subiendo, y yo estaba hasta temblando porque no sabía ni qué decir. Era un momento como bastante de tensión porque decía yo, siempre le he huido a las cámaras, entonces prefiero tomar las fotografías, pero no que me tomen a mí. Entonces en el momento tenía que asumir una responsabilidad grande, que era transmitir información a la sociedad hondureña, qué es lo que estaba pasando. Y realmente que eso fue muy conmovedor. Cuando yo veo que las personas están ingresando en el lugar, no pude yo dejar de llorar, pues estaba transmitiendo en vivo, pero también estaba llorando, estaba muy emocionada por mirar lo difícil que estaba viendo, que era como que todo Honduras estaba viniendo, porque antes que ellos abrieran los portones, empezaron a cantar el himno nacional de Honduras. Entonces escuchaba pero una marea de gente, todo el mundo cantando el himno, y era impresionante. Yo decía, pero bueno, si solo son un poquito hondureños, y era que había más de 10.000 personas en el lugar,
y todos juntos cantando el himno. Entonces yo dije, estas personas están aquí y están huyendo, van a buscar la forma de cómo entrar. Y así lo lograron entrar, pero esta situación por la que ellos huían también tuvo una repercusión en Honduras en el momento, ¿verdad? Que empezaron a decir que esto era producto de partidos políticos que estaban beneficiando a estas personas, pero yo decía, bueno, ¿cómo es posible que van a estar promoviendo, cómo es posible que van a estar pagándole a esta gente para que se vaya en una ruta que es tan complicada, que México lo han considerado como el cementerio de los migrantes, porque no todos los que van en el lugar sobreviven por la situación tan difícil que es, por los lugares que tienen que pasar ellos, que son controlados por el crimen organizado, por las mafias que gobiernan el lugar y en sí el país completo. Entonces era bien difícil y bien que ellos pudieran decir eso. Entonces la realidad que ellos vivían en el momento, creo que solo estando en el lugar se podía comprender y vivir. Y es bien difícil, pues, es bien difícil para ellos, para los migrantes en el momento, mirar que no tenían el apoyo ni de los medios de comunicación, ni de derechos humanos de Honduras, que les estuvieran asesorando o que les estuvieran diciendo a ellos qué hacer. Entonces era bien difícil, estaban completamente solos, un buen grupo de personas que ellos necesitaban la representación de alguien, ¿no? Entonces por eso yo le había expuesto a la exposición un éxodo sin Moisés, porque ellos no tenían acompañamiento o líderes que los seguían a ellos. Ellos iban con un fin, que era huir del país, que era huir de los factores que mencioné anteriormente, que comprenden toda la corrupción, la pobreza, la impunidad, la falta de oportunidades que ellos pueden tener. En el camino nosotros pudimos observar cómo los migrantes habían sido, cuando ellos intentaron ingresar a territorio mexicano, fueron detenidos por una valla de la Policía Federal, que empezó a lanzar bombas lacrimógenas y empezó a reprimir a los migrantes, a los que habían llegado al puente. Entonces nosotros miramos el lugar como personas, niños en su mayoría lloraban, muchos habían perdido el sentido, muchos se habían desmayado, muchos estaban deshidratados. Era una situación que es la primera vez que estoy en una situación y yo me siento que me voy a morir. Sentía que me iba a morir porque miraba el montón de personas que unos iban para aquí, otros para allá, todos chocaban, porque como todavía los migrantes iban en marcha y eran tantos, eran miles, iban caminando, que uno no miraba lo que pasaba de frente. Solo miraba que la gente corría para acá y uno iba para allá. Entonces, al pasar esa situación, yo, así como soy de delgada, me hacían de un lado para otro. Entonces yo tenía que buscar la forma de cómo salir de ahí. Y yo, por más que trataba de transmitir, porque en el momento decía yo, bueno, si a mí me pasa algo, al menos quiero que la gente sepa que estuve en el lugar, pero y con mi celular apagado, con todas las cosas desconectadas, nadie sabía ni dónde estaba. Entonces era bien complicado la situación que se vivía. De la única forma que pude salir de ese lugar fue tomándome de un camarógrafo y salí con él de forma guindada totalmente. Lo iba abrazando a él y logré salir y me sentí realmente, al salir de ese lugar, conmovida, destrozada y de todo, pues, porque decía yo, por poquito estuvimos todos, muchos, de morir asfixiados por la casa de lacrimógenos y también por el montón de personas que se estaban aglomerando en el lugar. Perdona, eso fue en la frontera con México. Sí. ¿Con la frontera con Guatemala no hubo ningún problema? O sea, ¿os dejaron cruzar? Sí, es que es la fotografía cuando estamos aquí. Normalmente, bueno, allí era la frontera entre Guatemala y México. Aquí estamos todavía en territorio de Guatemala. Para ingresar, ahí está la caseta de migración y entramos a un puente, que es el puente fronterizo entre los dos países. O sea que todavía ahí no habíamos ingresado todavía
al territorio ya propiamente dicho mexicano, pero las autoridades de Guatemala se portaron totalmente bien. Lo que pasa es que en este momento, cuando las personas llegaron al lugar, porque de Honduras hay que decir que salieron alrededor de 1.200 personas, pero ya cuando ellos miraban que la caravana iba avanzando, la gente agarraba, tomaba un bus de Honduras y se iba sumando. Entonces, yo cuando iba de camino para Tecumán, para esta frontera, yo recuerdo que iban buses completamente llenos para la frontera. Entonces, cuando yo miraba que la policía bajaba, la policía de Guatemala bajaba a los migrantes y yo solo miraba el pasaporte hondureño, que eran los que venían con su pasaporte, entonces, y eran familias completas las que iban. Y en la caravana hay que mencionar eso, que no solamente eran personas individuales las que iban, la mayor parte de personas que iban eran familias. Yo he conocido una familia que eran 25 personas que iban, todos se habían salido de una comunidad de la costa de Honduras, porque iban huyendo de la violencia, porque les habían dicho, les habían matado creo yo a un familiar, y ahí al parecer tenían amenazas, y si se quedaba uno iban a matar a todos. En el lugar también, y son cosas que a veces uno dice, bueno, pero es que Honduras es un país demasiado violento, y esa situación se repite también en El Salvador, se repite en otros países también, no son tan evidentes, pero se repite. Pero el problema estaba, digamos, en la caravana había una muchacha, una joven, que iba ella huyendo también porque la querían matar, y en la caravana iba la persona que la quería asesinar a ella. O sea, iba huyendo, pero en el mismo lugar estaba la persona que la quería asesinar. Lo que hizo la muchacha rápidamente es saltar el muro. Y en el otro lugar, en el otro lado, la agarró la policía. La policía, siempre se me olvida el nombre, la policía de migración de los Estados Unidos la agarró y fue directamente a un lugar, un centro de detención en Estados Unidos, pero al menos se sentía ya protegida, que al menos no iba a morir en Tijuana. Actualmente, donde están ellos es el país, la ciudad más peligrosa del mundo, Tijuana. Bueno, y en su mayoría también iban muchas mujeres en el lugar, y es bien importante mencionar eso, porque la mayor parte de las personas que les daban jalón o ray eran hombres, no eran mujeres. Le dicen ray, ¿ah? Que lo llevaban. ¿Ah? Autostop. Bueno, a las personas que le daban autostop, ellos venían, entonces cuando ellos iban en camino, porque normalmente los autobuses que los podían transportar a ellos en carretera les cobraban más de 100 pesos solo por 40 kilómetros, y ellos no daban dinero. Entonces, los que lograban tener un autostop, dice, ¿Qué hacían autostop? entonces venían ellos y a los únicos que subían eran a los hombres, no a las mujeres. Entonces yo decía, pero ¿por qué no más subir a las mujeres? Y era porque como las mujeres iban cargando a niños, ellos no querían esperar para subir a los niños, porque decían ellos, las mujeres andaban cargando con los niños y también andaban entonces cuando ellos andaban con esos carritos decían, no, es que muchos se tardan ellas, entonces las dejaban atrás. Y yo miraba cómo muchas mujeres andaban marcado aquí totalmente no recuerdo, ¿cómo es? Sí, bueno, un sostenedor creo que es, donde llevan a los bebés. Cargador, sí. Un cargador donde ellos llevaban a los bebés, tenían totalmente, y ellas iban con los brazos hinchados, porque los niños a veces pesaban bastante, y lo peor es que las madres no solamente llevaban un niño, llevaban 2, 3 niños, y era imposible. En un momento me encontré a una mujer que ella sí me sorprendió bastante, porque yo iba, creo que fue en Guatemala, y ella llevaba a 3 niños. Uno que tenía como 6 años lo llevaba de la mano,
llevaba un niño como de 1 año en brazos y tenía un niño de 2 años también. Y el niño de 2 años quería que lo cargara. Entonces la mujer tenía uno acá, el otro acá, y entonces se agachó y se subió el otro encima. Y yo de imprudente vengo y le quiero tomar una fotografía. Entonces viene ella y me dice, deje de tomar fotografías y ayúdame. Entonces yo sinceramente, yo me quedé, pero no sabía ni qué decirle yo. No, yo le dije, discúlpeme, no tomé ninguna foto, por cierto. Entonces, discúlpeme, le digo yo, no fue ninguna intención molestarla, le digo yo. Entonces, y yo, ¿cómo le ayudaba? Entonces vengo yo y le digo, porque yo tenía que seguir con mi trabajo también, pero le digo yo, discúlpeme. Entonces me dice ella, no, discúlpeme a mí por responder así, no fue la forma que tenía que hacerlo, pero es que realmente a veces cansa que los periodistas estén tomando fotografías y lo miren a uno que está en una situación tan difícil, que se aprovechan. Entonces hoy en la mañana mencionaba yo con algunos periodistas que es importante respetar la dignidad de las personas, y en la caravana lo que sucedía es que ellos no importaban, lo que importaban era sus casos, lo que importaba era qué podían ofrecer para el medio de comunicación. Entre mayor era la situación difícil que presentaba esta persona, era una portada para el medio de comunicación. Lo pudimos ver con una mujer que bueno, con un medio de comunicación internacional que expuso a una de las mujeres a problemas realmente de odio y racismo en Tijuana, y fue producto por eso, por buscar la primera plana, pero no buscar en sí un bien entre ellos. Y lo importante no solamente era hacer la primera plana, sino también escucharlos a ellos. ¿Cuál es su situación? ¿Por qué está huyendo? ¿Qué es lo que pasa? No les voy a mentir, a veces había periodistas que solo se tardaban algunos 5 minutos, 10 minutos, estaban hablando con la persona y mire, vaya caminando, le decían, vaya caminando, nosotros vamos a grabar detrás de usted. Muévase así, muévase allá. Y la gente a veces, en ocasiones, ya al final, lo hacía porque no tenía dinero. Y como ellos a veces le ofrecían dinero, la gente lo hacía. Pero, ¿dónde está ahí, qué papel está jugando ahí el periodista o con la ética, verdad? Entonces es importante respetar la dignidad de las personas. Es verdad que un medio de comunicación exige tener una primera plana, pero ¿dónde estamos nosotros como seres humanos? Ya olvidándonos de un título que nos garantice o nos diga que somos periodistas, pero ¿qué somos nosotros? ¿Qué tal que nosotros estuviéramos en esa situación? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Es de ponerse como a analizar y pensar. Sí, sí, porque no es una política, ¿no? Que falta mucho. Sí, lo pasamos. Sigue. Bueno, y hay unos datos que en el 2000, creo que en el 2008 eran alrededor de 29,000 hombres que se fueron como migrantes, y es importante reflejar eso porque no hay tanta oportunidad de trabajo para los hombres también en Honduras. Yo miré en el lugar cómo había muchos campesinos que iban con sus machetes en hombro porque no tenían tierra, no tenían un lugar para trabajar, y en su mayoría eran muchos jóvenes, pero también era mucha persona de adulto mayor que iba con su machete. Miró un hombre en la frontera que se puso a llorar, pero quebrado totalmente, estaba llorando porque decían que la policía, cuando ellos intentaron pasar y lo miraron con el machete, se lo quitaron. Entonces dice él, me quitaron mi arma de trabajo con la que yo iba a ir a trabajar a los Estados Unidos. Entonces era bien complicado y difícil porque el señor llorando diciendo, ¿y ahora cómo voy a conseguir uno? No tengo dinero, yo me pude haber quedado aquí. Entonces ese problema que nosotros miramos, que tal vez puede ser bien insignificante, bueno, le quitó un machete, señor, puede comprar otro, pero lo que representa para el campesino tener su arma de trabajo, ¿para qué lo está ocupando él? Entonces, y son muchos, no solamente era él. Miré a otro hombre lenca que dejó de Intibucá, que dejó él su familia, dejó su tierra, a lo que estaban acostumbrados ellos, para irse en la caravana. Yo me quedé helada, bueno,
cómo están nuestros indígenas, están yendo a trabajar en un país capitalista, decía yo, y impresionada estaba porque ¿qué hacer ante esta situación cuando miramos a hombres y mujeres que pueden y son capaces de poder realizar un trabajo, pero no hay oportunidades en el país que los vio nacer, sino que tienen que huir y no rechazan? Yo considero que las personas, los migrantes, aun cuando se van del país, ellos terminan siendo la representación. En Honduras, los que sostienen al país son migrantes. Son los migrantes que se han ido de Honduras y están están en Estados Unidos y en España y en otras partes que son en minoría, pero que se mantienen. Pero ellos son los que sostienen a Honduras. En Honduras no lo sostienen, ni tampoco en el trabajo de las empresas privadas, ni el trabajo que están ofreciendo, porque no hay trabajo, no hay forma. Entonces, si se pararan de mandar remesas, tanto de España como de Honduras, les digo que Honduras se cae, se desploma totalmente. Entonces, son importantes los migrantes en el país, son importantes. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Honduras? ¿Qué están haciendo aún las organizaciones o la sociedad civil o los derechos humanos para ayudar a esas personas? Nada. Se miran como casos aislados y aún cuando los mensajes de Donald Trump en el momento eran son asesinos, son delincuentes, solo vienen mareros, son personas que están luchando y que quieren buscar un futuro mejor. Y son las personas que son las que trabajan, que tienen trabajos muy fuertes, tanto en España como en Estados Unidos, pero que están siendo una fuerza, que están sosteniendo un país como Honduras, un país que probablemente que si no existieran los migrantes, ya estuviéramos nosotros totalmente mal, muy mal económicamente. Bueno, de hecho, Honduras desgraciadamente está en el número 1 del ranking del país más con índice, digamos, de pobreza más alto de Centroamérica, ¿no? No sé si ha cambiado. Sí se mantienen. Somos alrededor del 62% de los hondureños están en índice de pobreza y en extrema pobreza. Los que están en extrema pobreza pueden sobrevivir en Honduras con $1. Sobrevivir en Honduras con $1. Imagínense la situación tan difícil y que uno a veces dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueda estar pasando eso? Hace algunos meses, yo creo que fue hace meses, cuando el periodista Jorge Ramos visitó Venezuela y se hizo bastante viral y todo eso por las imágenes que él había sacado acerca de personas comiendo de la basura. En Honduras también pasa ya a diario. La gente en los basureros, podemos ver gente cómo come de la basura y es bien difícil y creo, no sé si acá también, lo he visto, ¿también? Sí, también. Ah, bueno, entonces... Fuimos portada en el New York Times hace unos cuantos años, ¿no? Ayer casualmente, ayer me sorprendió. 2012. Bueno, yo en poco tiempo he estado analizando, quise analizar ahora todavía muy más, bastante a España, pero ayer cuando salíamos de un evento en la noche, miré cómo dos mujeres se acercaron y estaba yo haciendo una llamada telefónica, entonces miré cómo empezaron a sacar cosas del basurero y tomar las cosas del basurero, y yo decía, wow, pero qué impresionante. O sea, allá lo que hacen es, ya no solo en los crematorios, que son lugares donde se deposita la basura, la gente empieza a agarrar y comer. Es un lugar insoportable, por cierto. Un día pude ir al lugar, en solo que yo que vamos entrando en un autobús porque íbamos a regalarle comida a las personas que están en el lugar, miramos como todas las moscas. Pero yo impresionada, jamás había visto algo así. Pero la gente hasta en ese lugar agarra un bocado de comida y se lo mete a la boca. Imagínense la situación tan difícil por la que estamos pasando. Y no solamente en nuestro país, también en El Salvador. Ayer mencionamos también los índices de violencia y pobreza que hay, y la persecución que está en Nicaragua también. Y a eso
los periodistas tenemos que mantenernos y tener siempre claro cuál es nuestro fin y cuál es nuestro propósito. Bueno, y ahí hay que decirlo, porque si nuestra carrera lo hacemos por un servicio social, si nos esforzamos por realizar un periodismo ético y verdadero, pues hay que hacerlo y tomarlo con mucha responsabilidad y compromiso. Creo que hace poco, antes de venir aquí el sábado, me estaba graduando de la licenciatura en periodismo. Entonces yo pensaba y analizaba, bueno, me gradúo ya de esto, pero ¿qué es lo que yo quiero ya aportar? Yo es verdad que ya he hecho de realizar una cobertura periodística y realizar un trabajo, pero ¿qué es lo que quiero como al tener este título? No solamente quiero que sea un cartón, quiero que represente algo, quiero que represente algo y que pueda marcar en sí el periodismo en Honduras, que está siendo tan aplastado por las corporaciones, está siendo tan aplastado por el gobierno. Cuando ustedes miran los medios de comunicación de Honduras, no hay medios de comunicación que informan, sino que desinforman. Entonces, cuando miramos medios de comunicación que están desinformando a la sociedad y que no la están haciendo que piense, sino entorpecerla, es ahí cuando analizamos nosotros y decimos qué es lo que queremos como sociedad. Si ya los medios de comunicación no están ayudando, que son el punto central, lo que pueden hacer cambiar una sociedad, para mí, yo así lo considero, si los medios de comunicación de varias partes del mundo tuvieran una visión clara y empezaran a contar la verdad, creo que todos los países fueran totalmente diferentes. O si tuviéramos nosotros un sentido para valorar nuestra carrera y valorarnos también nosotros mismos, porque si, aunque haya medios de comunicación, aunque hayan corporaciones o empresarios que estén vendiendo sus medios de comunicación, pero si hay periodistas dignos, creo que ahí está la diferencia. Porque pueden los medios de comunicación vender y vender, que es su objetivo, pero si hay periodistas que se respetan a sí mismos, creo que la situación puede ser diferente. Y hay medios críticos donde puedan trabajar estos periodistas. Y luego te quería preguntar otra cosa, ya nos hemos ido de las fotografías, hay que volver otra vez, ¿no? Pero ya que estás tocando este tema tan importante y ojalá estés muchos años pensando lo mismo, ¿no? Quería preguntarte si muchos compañeros de tu promoción también pensaban igual. Bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, en Honduras no hay medios que puedan ayudar también a los periodistas que quieran lanzarse de una forma independiente. Sí hay digital, creo, pero también necesitan fondos de la cooperación para poder funcionar, o sea que tampoco es que pueden meterse todos a trabajar en el lugar. Entonces la única forma que hay es tratar de buscar a través de esas organizaciones fondos para poder generar su propio medio de comunicación, fondos fuera de Honduras que lo puedan apoyar, y a través de eso creo que ir haciendo su propio trabajo. Nosotros, digamos, habíamos estado en un canal de televisión de Honduras que es de izquierda, y a través de mencionar algunos casos de corrupción, le molestaron también a medio de izquierda. Entonces nos sacaron del canal y no tocó ninguna opción de estar en las redes sociales. Entonces estamos por Facebook, pero próximamente vamos a tener nuestro periódico digital. Y realmente el proceso ha sido duro, pero creo que todo se ha ido dando por la pasión y por la visión que tenemos, que sabemos que puede ser que a corto plazo no se miren mucho los resultados, pero yo sé y confío en Dios que pronto vamos a tener un medio de comunicación en Honduras que represente realmente a los hondureños. Y bueno, y mis compañeros en la universidad creo que ellos tienen una visión creo más extraña, más diferente, porque yo me sentía sinceramente rara. Sí. Más Winnie. No. Seguimos con las imágenes. Vamos a ver. Bueno, esta foto me llamó la atención y la puse porque creo que fue una de las pocas que pude lograr tomar. Es porque la iglesia
fueron los que mayor apoyaron esta crisis humanitaria. La iglesia en México fueron los que se quitaron un bocado de la boca y se lo dieron a las demás personas. Fueron los que empezaron a reunir a muchas personas de las comunidades que empezaron a decir, bueno, hay que preparar hoy 900 tamales porque vienen los migrantes a tal lugar. Entonces la gente se levantaba desde las 4 de la mañana y empezaron a hacer un montón de comida. Entonces para mí la representación total de los migrantes en México, quienes les han dado ha sido la iglesia. Las iglesias que a mí me sorprendió que jamás había visto cómo personas habían abierto las puertas de la iglesia para que durmieran. Entré a una iglesia que es en Huixtla, en uno de los estados de México, en Tapachula, no, en Chiapas, no recuerdo dónde era. Pero llegué al lugar y totalmente las bancas de la iglesia llenas de migrantes y el suelo totalmente lleno, hasta donde estaban los santos y la Virgen, lleno de migrantes. Y yo impresionado, digo yo, ay, no. O sea, jamás había visto que hayan abierto las iglesias y se haya hecho ese acto tan representativo. Entonces era muy conmovedor ver cómo esta gente lo hacía. Miramos en el camino como personas, como mexicanos, que los migrantes están sumamente agradecidos. Es verdad que habían personas que tenían, lanzaban mensajes de racismo y xenofobia, pero eran en las redes sociales y muy pocas excepciones en las carreteras o en algún lugar que iban. Pero lo impresionante era cómo el mexicano en sí es una persona bondadosa y generosa, una persona que es capaz de quitarse sus zapatos y dárselos a la persona que no tiene. Yo miré como una mexicana no tenía zapatos, andaba con sus zapatos y todo, entonces miró que iba pasando una mujer sin zapatos, agarró sus zapatos que ella andaba y se los dio a la mujer migrante y después corrió a la casa, fue a traer todos los zapatos que tenía en su casa y los puso así como estarlo para vender y se los dio para que todos los migrantes agarraran. Y también como personas, miró a una mujer en Guatemala, como ella de su puesto, una mujer indígena, de su puesto de comida que tenía, empezó a darle a los migrantes. Ella se quedó sin nada, no ganó nada en ese día, pero ganó la satisfacción de haber ayudado a las personas. Ella sabía que tal vez su condición en el momento era mejor de la que las personas que iban en el lugar estaban. Entonces, para mí la iglesia sí representa una fuerza dentro de los migrantes y también fue muy importante porque creo que ahí ellos pudieron como descansar o aislarse de esta realidad que los atormentaba en el momento. Y bueno, y los niños en este caso para mí han sido un eje bien importante. Una de las razones por las que yo había querido trabajar hace mucho tiempo la migración era por los niños, porque siempre he pensado que son el futuro, pero dicen que son el futuro, pero para mí son el presente, ¿ya? El presente de una sociedad, porque así como nosotros, bueno, no tengo hijos, pero así como los padres lo están tratando ahorita a ellos van a ser así en unos años. Entonces, al verlos a ellos tan pequeños, tan frágiles, sin saber nada, cómo están en ese camino, así también significa lo que va a representar para Honduras. Si miramos a niños tan pequeños que están saliendo ya de Honduras, ¿qué es lo que va le depara al país con esa juventud? Y eran alrededor de 2.300 niños que iban en la caravana. 2.300 niños que no habían decidido salir del país, sino que habían decidido huir por la situación que se estaba viviendo. Había niños que me decían que ellos habían salido del país huyendo por la violencia y porque en muchas ocasiones en Honduras, cuando ya los niños ya van de 11, 12 años, ya en las zonas que son peligrosas, los mareros los van viendo a ellos, las pandillas, los observan y ya los quieren tomar a ellos para que sean parte de ellos. Perdona, ¿estás hablando de menores no acompañados que iban solos? No. Eran 2.300 niños que iban con sus padres, ¿verdad? Que iban en la caravana, pero eran 400 niños que iban solos, totalmente solos.
iban sin sus padres, y cuando yo les pregunté a algunos de ellos que por qué iban solos, me encontré un niño de 12 años, creo que iba solo, y me dijo él que iba solo porque iba a trabajar. Entonces, y porque iba a trabajar, porque iba a ir a ayudar quería ayudar a su mamá, que su mamá estaba enferma y que él necesitaba trabajar. Entonces miramos esta situación de los niños, tan difícil porque ellos van en busca de cumplir o cubrir una necesidad dentro del hogar que tal vez no les corresponde, porque están dejando sus estudios, están dejando ellos su niñez para involucrarse, pero también miré a muchos niños que se olvidaron totalmente que estaban en una crisis humanitaria y a veces los miraba jugando. Miré cómo ellos, cuando iban a un lugar que fue creo que en Ciudad de México, donde más les proporcionaron juguetes, ellos agarraron sus juguetes, iban con sus carros, con sus mochilitas llenas de juguetes e iban caminando. O iban, creo que fue, no recuerdo el lugar, pero yo miré a un niño que había amarrado a una cinta un carrito. Entonces iba por toda la carretera jalando el carrito. Entonces yo decía, pero no, a veces no me explicaba y no entendía por qué pasan las cosas, pues entonces es bien difícil que entenderla ya desde un televisor y poder mirar, es que esa gente, porque muchos pensaban así, es que esa gente se va porque son haraganes, se van porque no tienen nada más que hacer. La gente se va y se ha ido de Honduras y se está yendo de Honduras por una y única decisión, les lo están obligando a salir del país. Y son las condiciones en las que se está viviendo. Y puede pintarse, el Honduras es un país es el infierno, pueden decir. No es el infierno, pero está casi parecido, creo yo. Sí, porque, sí, es casi parecido, no es, pero casi. Sí, porque es sumamente difícil. Y yo me siento muy orgullosa de ser hondureña, pero eso de sentirme orgullosa, de sentirme hondureña no quita de ser la verdad. También hay que decir que el país es muy hermoso, turísticamente hablando, es un país muy hermoso, tiene sus defectos de violencia y todo, pero también hay que mencionar desde este punto cuál es la verdad. Y quienes han hundido el país totalmente han sido los funcionarios públicos y el gobierno y los gobiernos que han venido, y sea de derecha e izquierda, los gobiernos que han venido y que han venido robando. Y han endurecido más esta crisis. Pero, claro, desde estos últimos años no habíamos visto nosotros, así, en estos últimos años no habíamos visto cómo la crisis se ha ido agudizando aún más, que la gente se está yendo. Ya pronto, creo que a mediados de abril, va a salir otra caravana. Estados Unidos ha anunciado que es la madre de las caravanas y están resguardando ellos los muros, están haciéndolos aún más grandes y fortaleciendo aún más duras la crisis. Pero aunque ellos se enfrenten a un muro así como el que está en Tijuana o el que está en todo el borde de México y Estados Unidos, la situación que ellos pasan por México es bien dura y bien difícil. Con solo tener con solo mirar que ellos tienen que soportar que pueden ser víctimas de secuestro, de venta de órganos, de tráfico de personas, las mujeres pueden ser caer en una prostitución tomada. Con solamente eso, yo creo que ya uno empieza a decir, no, esto ya es un país que yo tengo que pensar a ver si y quiero mencionar en este punto porque yo cuando estaba en un lugar que se llama, se me perdió ahorita, ya se me ha olvidado, pero yo llegué a Tapanatepec, creo que se llama. Llego a un lugar, entonces me dice un migrante, nosotros ya nos vamos acercando, me dice, a un lugar que es bien conflictivo. De veras, usted me dice tiene que tener cuidado, no confiar, porque yo le he visto que usted, todo el mundo le va caminando y usted va
atrás de ellos queriendo tomar fotos, tenga cuidado de él. Entonces yo ese día que él empieza a decir, mire, que más allá, más arriba, empiezan a descuartizar a la gente. Y yo estaba, pero que ya me regresaba a Honduras, yo le decía, no, le digo, yo sí miro que esta gente, que esto se está complicando, yo no voy a ir, no voy a ir a Honduras, le digo, entonces, pero se tiene que regresar sola porque nadie más va a regresar, me decía él. Entonces para mí era bien difícil, yo decía, bueno, vamos a seguir o vamos a quedarnos y todo eso, pero cuando nosotros íbamos, ya cerca de Ciudad de México, ya en el estado de Veracruz, que fue en el lugar donde se perdieron 100 personas, en su mayoría que eran niños, nosotros pedimos, ¿cómo habían dicho que te decía la palabra? Autostop. Nosotros pedimos Hicimos. Ah, bueno, sí. Es que pedir jalones allá y aquí es hacer autostop. Ah, bueno. Hicimos autostop con un fotógrafo también inglés. Y cuando nosotros teníamos que llegar por fuerza a Ciudad de México ese día. Y entonces cruzamos, esperamos casi más de una hora que alguien nos llevara para pagarle un taxi y nadie nos llevaba. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, ni modo, hay que pedir un autostop ahí a un trailero. Entonces, pero ha sido la idea, la peor idea que he tenido en mi vida. Entonces, bueno, me dice, vámonos, me dice, a ver qué nos dice, tal vez si le pagamos, él nos puede ir a dejar. Y le preguntamos al señor, pero el hombre estaba como bien, desde entrada, el hombre se puso como muy, muy serio y no nos dijo ni sí ni no, nosotros nos subimos. Entonces nos dice, yo lo puedo dejar desde cerca del lugar, dice, no lejos. Bueno, un estado antes nos iba a dejar. Bueno, está bien, de ahí vamos a tomar otro taxi o un autobús. Entonces cuando nosotros venimos y nos subimos, cuando yo me voy subiendo al tráiler, yo quería sentarme a la orilla porque empecé a decir, bueno, si este hombre quiere hacer algo, yo me lanzo del tráiler, no importa, si hoy marcha, yo me lanzo. Porque lo que menos quería es caer en manos del crimen organizado. Entonces, pero no, mi amigo en este caso, viene y me dice, no, váyase para atrás, me dice, para que descansen, me dice. Y yo porque no quería que el hombre sintiera que yo estaba dudando de irnos en ese trailer. Entonces, bueno, me fui para atrás. Y miren, y la muy confiada se va durmiendo. O sea, iba tan cansada que me quedé dormida un buen rato. Y entonces yo miraba que aquel hombre solo bajaba el vidrio, subía el vidrio, bajaba. Y haciendo llamadas, todo bien raro, a cada rato haciendo llamadas. Y entonces yo en eso, yo empecé a sentir una duda, qué raro, y le preguntaba, yo le hacía preguntas y él no me contestaba. Entonces yo dije esto ya me está pareciendo como bien raro. Y el hombre por un momento se bajó, y yo no sé por qué no le hice, pero ninguna pregunta, mi amigo que si dudaba de irnos ahí, nada le pregunté yo. Solo me quedé viendo, pero yo estaba viendo desde que estaba atrás, la forma en cómo salíamos, si ese hombre sacaba la pistola. Entonces yo andaba viendo si había otra salida por las puertas y no había nada. Y a mí me sorprendió cuando llegamos a un retén, que había un retén policial y le pregunta un policía, ¿me podría llevar por favor ustedes estos migrantes porque tienen que llegar a Ciudad de México ya rápido y no hay nadie que los quiera llevar? Y el hombre le dice, no, dice, yo tengo prohibido subir personas, dice. Pero él solo tenía todos los vidrios cerrados de nosotros y solo el tel abierto. Y entonces yo quedo así, más me puse yo nerviosa. Entonces, y en ese momento yo le empecé a hablar a una persona que nos estaba esperando y le digo, ¿por dónde van? Me decía ella. Pues mire que yo ni sabía ni por qué lugar íbamos, porque yo le preguntaba y no me decía. Entonces, mire, yo no sé por dónde vamos, le decía yo. Y yo le mandé fotografías de dónde estaba, en un trailer que había estado yo. Y nada, y esperando que él dijera algo más. Y también en esa vez fue la primera vez que yo era a mi mamá. No había tenido comunicación con ella en todo ese tiempo anterior.
y era la primera vez que había tenido comunicación con ella, pero solo hablé con ella casi como 5 minutos. Y solo le dije, voy a un tráiler, le digo no sé qué, y no me dijo nada. Entonces, ¿ya? Qué llamada. Sí, voy a un tráiler y todo. Entonces ya cuando yo le digo al señor, dígame, pero ya teniendo el teléfono acá para que supiera que yo tenía presión de saber hacia dónde nos dirigíamos, y le digo, dígame dónde nos va a dejar, porque están esperando una llamada y nos están esperando para decir dónde nos pueden recoger. Y me dice, los voy a dejar, me mencionó un lugar, pero que era donde era como un lugar donde tienen que pasar una revisión policial, algo así, me había mencionado él. Y, bueno, está bien, le digo yo así nomás. Y ya después, como a los 10 minutos, él seguía hablando por teléfono y yo no escuchaba nada, por más que me quería acercar y me acercaba, no escuchaba nada de lo que ese hombre decía. Entonces le empezaba a mandar mensajes de texto, hasta se bajó a hablar y todo. Entonces en eso subió y a los 10 minutos nos dice, aquí es, nos dice, bájense. Pero cuando nos baja, estamos en medio de la nada. Nosotros ni sabíamos ni para dónde agarrar, solo miramos que había una calle que giraba y que ahí no sabíamos nada. Entonces, yo como pude me bajé y tiré rápido las cosas para que no como iba en la parte de atrás, no quería que tampoco me llevara a los vuelos. Entonces tiré todas las cosas y nos bajamos con él. Entonces ya después yo le digo a mi amigo, íbamos caminando de espalda y le digo yo, mire, ese hombre dijo que no fuéramos por esa calle, pero nosotros hay que saltar porque un barranco, tenemos que saltar un muro. Le digo yo, nosotros tenemos que saltar, le digo, porque, o irnos por otra calle, porque yo siento que ese hombre no está mintiendo. Le digo, ay, dice, yo también, yo voy a estar nervioso, dice. Me dice, y nosotros saltamos como pudimos del lugar y nos fuimos por otra calle. Y el hombre, el tráiler estuvo casi 10 minutos esperando para dónde nos íbamos. Y nosotros solo miramos un taxi que venía súper bien el taxi, pero nosotros como pudimos nos metimos en el lugar, pero queríamos salir del lugar porque sabíamos que si caíamos en las manos de ellos, que los traileros tienen mala fama en México, pero yo no sabía. Entonces, hubiésemos caído en parte de las redes, porque esta gente es la misma gente que trafica con droga y trafica con personas. Pero el no saber y el ser tan inconsciente, por eso es importante que cuando un periodista va a cubrir un evento tiene que saber completamente lo que da, tiene que saber cómo se mueve el país, tiene que saber qué cosas hacer y qué no hacer en ese lugar. Y yo soy una experta, ¿no?, en eso. Habías hablado de que habían desaparecido 100 personas, ¿no? Y lo tenéis ya documentado, quiero decir, con 10.000 personas en movimiento, ¿realmente está documentado? Bueno, esa fue una denuncia que hizo el director de Derechos Humanos en Oaxaca, que se llama Arturo Peinberg, que él había denunciado en su momento cuando la gente iba pasando por Veracruz, porque ellos pasaban de una situación donde Veracruz es uno de los estados más violentos de México, donde ahí se disputan los dos cárteles de la droga. Entonces vienen y empiezan a decir los migrantes, bueno, vamos a irnos, vamos a tratar de conseguir autobuses para viajar. Y en ese momento el alcalde había dicho que les iban a poner autobuses para que todos se movilizaran. Pero repentinamente, después de una llamada telefónica que le había hecho ya el presidente, dijo que ya no había autobuses. Entonces la gente tenía que seguir y ellos empezaron a subirse en camiones, pero desesperadamente se subían a camiones, a carros y iban avanzando. Entonces llegaron estas personas, que eran como 100 personas que se subieron a 2 camiones, que los camiones tenían una forma bien extraña, porque normalmente los camiones que habían en México eran de madera y tenían rajaduras donde la gente podía ver, creo que son camiones como de campo o de carga, de animales, algo así. Y estos camiones eran totalmente largos y era imposible salirse lisos, era imposible salirse del lugar. Entonces se metieron las personas y cerraron con candado. Cuando se cerraron con candado, entonces las demás personas no pudieron salir. Entonces, y esa fue una denuncia que había dicho
este defensor de derechos humanos dijo que habían salido, que los habían obligado de rápida. Él le preguntó, él hasta les dijo a los migrantes que no se subieran, pero ellos no hicieron caso. Entonces, pero ellos se subieron porque estaban cansados de caminar, y en su mayoría eran niños, y ese era un problema bien grave, porque los niños que están tan expuestos para ser vendidos o ser, ¿sí? Con el tráfico de órganos y todo esto, entonces, pero en su mayoría todos eran niños, y eran madres que decían ellas, bueno, lo subían a los niños y decían ellas, es que nosotros ya estamos cansadas de cargarlos, como les mencioné anteriormente, entonces lo que hacen ellas es subir a los niños y que los bajen donde se bajan todos los migrantes, en la siguiente. Era un problema tremendo, yo muchas veces les dije, no los suban a los niños, no los suban, pero en ese momento es bien complicado poder convencer a las personas. Y yo lo que quería es hacerle un bien a ellos, pero creo que también era entendible que ellos se sentían físicamente muy mal. Entonces, todavía, yo después de que vine no he vuelto a hablar con Arturo, pero Arturo Pember, él estuvo haciendo una investigación porque él estuvo exigiendo al Estado mexicano que respondiera por estas personas, porque no es que se perdió algo material, sino que son vidas humanas y el Estado tiene que responder. Y en ocasiones los medios de comunicación de México dijeron de que no estaban desaparecidos, de que ya se habían encontrado, pero hubo bastantes personas desaparecidas, hubo muertos también, hay personas que todavía ni se han encontrado. En Honduras nosotros escuchamos a través de los medios de comunicación cómo constantemente hay familias que hablan a los canales de televisión y dicen, mi familiar se fue en la caravana de migrantes y los Zetas me están pidiendo dinero. Mi familiar se fue en la caravana de migrantes y tengo más de 6 meses de no saber de él. Hay desapariciones en esta caravana que pasó, pero no hay respuesta ante ellos. Yo pensaba ver que ahorita con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la situación va a cambiar, pero más bien siento que la situación también se está complicando, porque cuando entró la última, hace como unos meses, la última caravana, que les iban a proporcionar visa humanitaria, fue mentira. Entonces las personas tuvieron que irse y saltar igualmente como lo habían hecho ellos, saltar para irse por el río Suchate, irse por esa zona porque estaban tardando en el protocolo. Supuestamente tenían que esperar 5 días para ser atendidos por migración, y después han pasado a un albergue. En el albergue eran encerrados. Hay un albergue no recuerdo si es en Chiapas o en Chiapas. En Chiapas hay un albergue que no recuerdo el nombre del albergue, pero es donde permanecen miles de migrantes en el lugar. Los migrantes están en tiendas de campaña y ahí duermen. Cuando los periodistas fuimos al lugar a preguntar que si nos podían permitir el ingreso, dijeron que no, que ahí es prohibido la prensa entre, pero nosotros no sabemos la situación de precariedad que están estas personas en el lugar. Se logró, una persona, no recuerdo si fue un periodista que me contó eso, que él logró contactar a una persona que estaba ahí y que tenía un teléfono. Entonces, que había escrito que ellos les estaban pasando súper mal, de que no les daban comida, que los habían llevado ahí con engaños. Entonces, si esta situación se vive y como Instituto Nacional de Migración de México, hay mucha corrupción también, porque en ocasiones la policía es la que entrega a este crimen organizado los migrantes. Los migrantes son la carnada fácil para los policías, para poder entregar. Yo a veces me asustaba bastante de ver cómo había personas que usted, como periodista, andaba haciendo su trabajo y todo, y usted miraba personas que estaban, extrañas que estaban tomando fotografías a cada lado, y usted decía, ¿y esta gente qué es? Entonces yo un día le preguntamos con las personas que estábamos que qué andaban haciendo, que por qué andaban tomando fotos, y dicen que eran porque eran estudiantes de no sé qué. Entonces, pero era mentira. Después la volvimos a ver en otro evento y tomando también fotos. Entonces, esa situación no solamente pone en estas circunstancias como son éxodos de migrantes que van, pone en riesgo también a la prensa, porque somos un blanco fácil también para estas personas que si usted
dice algo que no es a favor de ellos o si empieza a mencionar cosas que no están de acuerdo, también lo pueden matar. Y lo hemos visto, México es el país donde más muertos, sí, más periodistas han muerto. Sí. Entonces es sumamente complicado y difícil. Sí. No sé ya cuántas hemos visto. Yo me imagino que la sala tendrá muchísimas ganas también de intervenir y de preguntar. No sé. No sé si... Sí, bueno, no sé si o a función que vamos viendo fotos vais interviniendo también. Sí. No sé, ¿quieres Sí. preguntar para mí? No sé, Bueno, pues que- si no, pues sigue. Es que a lo mejor hay preguntas que se repiten al principio Sí. y vamos acumulando, no sé hasta dónde nos vas a explicar. Bueno, también hay una situación de la parte en la que vivían los migrantes porque cuando llegaron ellos a la frontera escaseaba bastante la comida y el agua, porque como eran tantas personas que había en el lugar, era imposible llevar comida desde el final de la caravana hasta el inicio. Entonces llegó un momento que el calor estaba a 50 grados, que había gente que se estaba desmayando y todas las condiciones que no había ni médicos en el lugar, que las personas empezaron a lanzarse al río y empezaron a cruzarse al otro lado, que es al estado de Chiapas, en Ciudad Hidalgo, empezaron a trasladarse en el lugar y a mí lo que más me impresionó es ver una mujer, una migrante, que ella empezó a... Ella primero se lanzó al agua a través de una escalera improvisada que hicieron, se pasó a una balsa y después empezaron a lanzar los niños, pero lo terrible era de ver cómo los niños empezaban a llorar. Estaban llorando mientras eran tomados por gente desconocida. Entonces, y lo peor era de la altura en la que estaban, porque eran más de 15 metros de altura que estaba de donde ellos estaban en la escalera, y los niños miraban para abajo y empezaban a llorar. Entonces la situación era totalmente difícil y muchos migrantes criticaban que por qué esta mujer se estaba trasladando en una escalera, así con los niños, exponiéndolos a ellos, porque pudo haber sucedido que ese lazo se hubiera soltado. Y lo peor hubiese sucedido que los menores hubiesen hecho algo. Entonces, pero lo que los obligaba a hacer eso era que no tenían comida y ya los niños estaban desmayando porque no había lugar. Miré cómo estas personas en balsas también llevaban sacos con naranjas y así las partían y se las comían, pero lo iban trasladando poco a poco. Y así los migrantes, como ya miraron que la situación estaba empeorando, las personas estaban desmayándose y todo, empezaron a decir, bueno, ni modo, esto ya no va a funcionar así por la buena. Pues entonces empezaron ellos a lanzarse por el río y empezaron a trasladarse en balsas, que esas balsas les cobraban a los migrantes alrededor de 20 quetzales para trasladarlos ya a Ciudad de México. Allí, ese es el paso fronterizo donde normalmente pasan todos los migrantes, pero que también hay un negocio en estas balsas porque también ahí se trafica mucho droga, entonces ellos empiezan a trasladar, pero los migrantes es su fuerte en la zona, y ese se llama el paso del Coyote, donde los migrantes pasan comúnmente por esa zona y la policía no se mete, la policía si les pagan no le van a detener ni nada, pero en esta ocasión solo mirábamos sobrevolar un avión en la noche y las luces y los migrantes y los policías diciéndole deténganse, no sigan, y los migrantes cruzaban en balsas. Estuvieron los balseros, ese día estuvieron toda la noche cruzando a gente y era interminable. Yo me terminé de cruzar como a las 5 de la mañana y todavía iban migrantes, habían como 10 migrantes o 15 migrantes que habían en la balsa y a las 5 de la mañana nos cruzamos con ellos, y ellos seguían todavía y la gente iba caminando, pero iba con un solo fin, de buscar y llegar hacia los Estados Unidos. Bueno, esto es el negocio que hacen los balseros. Bueno, esta fotografía me llamó la atención porque
Normalmente el migrante que hace, lo que hace cuando está en una, bueno, en estas caravanas, lo que trata de hacer es caminaban entre 40 a 60 kilómetros diarios y cuando llegaban al lugar, que posiblemente llegaban a las 12 del mediodía, descansaban todo ese día y usted podría ver gente que estaba descansando a pleno sol, como garro, como todos quemados y rojos, pero ellos estaban queriendo descansar. Entonces, y el siguiente día, a las 4 de la mañana, se levantaban para salir. Fíjense que para mí ha sido uno de los eventos más hermosos que he podido sentir y emociones que he podido sentir ahí con ellos, porque cuando íbamos caminando, eran grupos enormes de personas que iban caminando, pero yo nunca sentí desconfianza de estar ahí con ellos. Nunca sentí como temor que me iban a hacer algo. Y no, a las 4, a las 2 de la mañana salíamos. Entonces yo no sentía miedo ni temor. A veces pasamos por lugares donde eran totalmente oscuros, no había ni luz, nada, solo nos alumbraba la luz de la luna. Entonces, y lo impresionante era que aunque iban miles de personas en el lugar, usted no escuchaba ni una bulla, solo escuchaba el silencio y sus zapatos que iban sonando por todo el camino. Entonces era como, no sé, yo quería saber cómo mencionar eso en el momento, porque era como impresionante de tantas personas que hay en el lugar y que no vayan hablando, sino que todo el mundo iba calladito, iba caminando. Yo no sé si iban dormidos, más bien caminando, pero lo que pasa es que ellos iban caminando y con un silencio, con una reverencia. Yo a veces me impresionaba y decía, qué impresionante es cómo esta gente. Y hoy en la mañana me mencionaba un periodista y me decía, habían conflictos entre los migrantes, a pesar que eran muchos en el lugar, y yo al menos puedo decir que en el paso que yo fui, yo no miré ningún conflicto en ellos. Más bien la gente se iba haciendo familia entre ellos, la gente iba haciendo lazos. Yo conozco gente que ni por ser se conocían, pero entre ellos decían, no, nosotros no tenemos familia, ya nuestra familia quedó en Honduras, pero hemos encontrado familias aquí, en la caravana. Sí. No tenemos mucho tiempo, porque luego tiene que haber el debate. Sí. Si tuvieras que escoger una fotografía, ¿con cuál te quedas? Sé que es muy difícil. Pero déjenme poner, porque si quieren, vayan comentando con la foto. Y si hay alguna pregunta en la sala, mientras se lleva buscando la foto, pues deja. Es que hay muchos aspectos que se podrían comentar, porque de todo lo que nos has explicado, en muchos aspectos hay mucha riqueza de elementos a analizar, ¿no? El tema del porqué de la migración, está el tema político, está el tema de la comunicación. De entrada quiero decirte que has tenido la mejor escuela de periodismo que has podido tener. Que si esa idea, ese sentimiento que tienes de luchar por un periodismo social, reivindicativo, de justicia, la mantienes, como antes comentábamos, ¿no? Como hay compañeros y compañeras que no tenían ese objetivo, pues muchas veces ya sabemos que el periodismo es, ¿no? Pues el famosillo, ser fichado por una cadena y dar la cara y ser muy famoso y cobrar mucho dinerito y sin preocuparle mucho, digamos, los fines más de responsabilidad que debería asumir el periodismo. Pero después de este comentario hay muchos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos, me gustaría preguntarle cuándo tú te incorporas a la caravana y por qué. Bueno, cuando yo me incorporo a la caravana, yo estaba realizando mi práctica profesional. Yo recuerdo muy bien cuando yo le dije a la persona que encargara, le dije, a mí me encantaría sinceramente acompañar a la caravana migrantes. Creo que ha sido la cosa que no le he pensado muy bien, no lo pensé mucho, yo solo dije que yo quería ir. No teníamos los fondos para ir tampoco, no teníamos dinero porque somos un medio de comunicación independiente y que yo venga y diga de un día para otro, yo quiero ir a la caravana, también va. No se podía cumplir ningún capricho y tampoco hubiese querido que lo hicieran si no tuviéramos
las condiciones ni nada por el estilo. Pero yo empecé a decir, bueno, yo deseo, sinceramente, le dije, ir, y yo quiero estar con los migrantes porque era mi necesidad. Desde un inicio, cuando la caravana estaba comenzando, yo dije, no es posible que los medios de comunicación de Honduras no estén transmitiendo esto. Estaban transmitiendo, sí, dentro de Honduras. Estaban transmitiendo y diciendo, más claro, desarticulando y mirando razones por qué la gente se estaba yendo. Entonces decían, bueno, la gente se está yendo de Honduras porque acá hay trabajo, decían ellos. Acá hay no sé qué, acá hay esta, pero no decían la verdad. Y cuando la gente empezaba a mencionar que ellos iban porque eran pobres, ellos buscaban oportunidad para mencionar o cubrían rápidamente, iban a su fuente del gobierno y rápidamente el gobierno venía y desestimaba o decía que eso era mentira, que no era verdad eso. En un momento el gobierno llegó a decir que solo eran 1000 personas las que estaban ahí en la frontera de Guatemala y Honduras. ¿Cómo es posible que solo digan que solo eran 1000 personas? Entonces, y se ve bien evidente que no había el acompañamiento de esas personas ya desde de Honduras, que no estaba dando el acompañamiento, porque podemos notar desde la forma en cómo ellos estaban transmitiendo la noticia, cuál era su enfoque, qué es lo que querían dar a entender. Claro, hubo presencia de los medios de comunicación el 13 de octubre, el 12 de octubre en la central metropolitana en San Pedro Sula, hubo presencia de ellos que estaban diciendo que la gente iba llegando. Y también eso fue una parte fundamental para que la gente se uniera más. Cuando la gente, yo pensé que solo iban a llegar como una, dije yo, 50 personas van a llegar, dije yo, y para la sorpresa es que estaban llegando 500, que más y más, y toda la noche se iba sumando más y más y más personas. Era impresionante ver cómo la gente iba saliendo con un solo fin, que era en busca de trabajo, empleo y saliendo de Honduras, literalmente. Y ellos tenían bien marcado algo que los migrantes decían: nosotros vamos huyendo por la violencia, por la pobreza. Todos los migrantes decían lo mismo. Estamos huyendo por la pobreza, por la violencia. Y bueno, yo no lo pregunté tanto aquí en Honduras, lo pregunté ya cuando estábamos nosotros en camino. Yo le pregunté, ¿pero usted cómo se dio cuenta de la caravana? Es que nosotros nos dimos cuenta, me decían, porque uno, por las redes sociales, porque se había lanzado un afiche que decía: huimos de la pobreza y la violencia, con fondo rojo y un migrante caminando. Había mencionado que era por esa razón, pero cuando otros en su mayoría me decían, es que yo estaba en la radio, yo estaba escuchando la radio y escuché que había mencionado que iba a haber una caravana de migrantes. Y también después otros dijeron, de la misma televisora, dijeron que eran más vistas en Honduras, dijeron que había también por la televisión hecho un llamado que había migrantes que estaban ahí en San Pedro Sula y que estaban saliendo. Entonces, y tomaron casi como 1 o 2 horas ese medio de comunicación para decir cómo estaba la gente saliendo y todo. Entonces, la gente, al mirar que había muchas personas en el lugar, acudieron a ir, porque lo que mencionaba anteriormente, las razones por las que ellos lo hacían era por seguridad y por bajar los costos en su viaje. Si un migrante se va desde Honduras a la frontera, son alrededor de más de $10,000 que tienen que pagar. En cambio, si ellos llegan y ya estando en la frontera, lo que pueden pagar es alrededor de unos $2,000, le reduce los costos. Entonces, por eso eran familias completas que se iban, y que ya cuando estaban en la frontera, en Baja California, lo que hacían es llamar a un familiar que estaba en Estados Unidos y decirle: ya estoy aquí en la frontera, mándeme a traer. Y me conocí muchos casos de gente que tenía familiar en Estados Unidos y que solo le pagaba el coyote $2,000 para trasladarse. Pero por eso digo que ese principio, ese inicio, hay un llamado, hay un contagio mediático. Correcto. Que llega a la gente que en San Pedro Sula se está comenzando una caravana. La clave es algo que dices, bueno, ¿por qué no otro día? ¿No? ¿Por qué en esa ocasión? ¿Y por qué ese alud de gente que se va sumando a
Nosotros sí que hay una cobertura por redes, aunque sea manipulada desde Sí, los sí. medios de comunicación más oficiales, pero se va sabiendo que existe eso y eso empuja a mucha gente. Sí, claro. Más, Y, ¿no? Perdona, además yo creo que también es bueno, lo que nos contabas antes, ¿no? Que es un tema de seguridad también. Sí. No es lo mismo migrar 4 que te pueden matar así Sí. muy fácilmente, ¿no? Por esa carretera que, ¿cómo le llaman? El el cementerio de los migrantes, ¿no? No es lo mismo pues que desaparezcan 4 que tener que desaparecer a 10.000, ¿no? Sí, No tiene más difícil. Y eso es verdad, lo que menciona. La gente cuando se va en la caravana y la gente que se separaba, digamos que se iban en grupos de 100, esos eran directamente atrapados por la migración y eran deportados. La migración respetaba muy bien a los que iban en la caravana, pero si usted se separaba y en grupos de 10 o 15 personas, rápidamente era metido en un autobús y lanzado a... Sí. Claro, eso no protege, digamos, el hecho de que vaya la gente más unida, a pesar de todas las calamidades que has explicado, que claro, en esas condiciones son terribles y son casos muy diversos de calamidades, ¿no? De la gente, cómo tiene que circular, ¿no? Déjame solamente decirte otra cosa y ya está. Eso es monopolizo demasiado. El tipo de la ética desde el punto de vista periodístico, ¿no? Del fotoperiodismo. Y me ha parecido muy bien lo que has comentado de cuando aquella familia se molestaba porque, bueno, pues mira, ayúdanos, deja la cámara y ayúdanos, ¿no? Vamos a ver, se tiene una gran responsabilidad, lo que trabajas en televisión, como periodista, tomar las imágenes de la gente y hasta qué punto tienes tú derecho como comunicadora, digamos, de buscar unas imágenes que muchas veces que los medios, según qué medios te los pueden exigir, de impacto, de emoción, de morbosidad, y eso creo que está muy bien porque después tú has reflexionado de que tenemos como responsabilidad, como ética periodística, tenemos que huir de ese impacto que llega solo a la emoción y al recreo de la miseria y de la crueldad, ¿no? O sea, buscar informar sin recrearse en esos aspectos y sobre todo respetar a la gente, ¿no? Cuando la gente está, digamos, en una situación crítica, respetarla, en todo caso pedirle permiso, porque eso que hemos explicado, lo que yo veo en la televisión también lo sabemos, que a veces estos cámaras que tú antes has explicado de, a ver, circulen ustedes por aquí, ahora, un momento, párense, cambies el plano, encuadre, tal, no, ahora ustedes hagan un gesto con caras tristes, o recojan y esto es absolutamente condenable, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, ¿no? Y me parece muy bien la reflexión que has hecho y que hayas vivido ese momento para reflexionar sobre la ética de la comunicación. Yo creo que es bien importante tomar en consideración, yo más que todo yo traté de no ponerlos tanto como víctimas, sino que en el momento yo trataba de mostrar la realidad. Porque una situación bien difícil en el fotoperiodismo que mirábamos a veces en la caravana es que se trataba de buscar, pero bueno, cuando ya pasaron de Ciudad de México, se trataba de buscar la más mínima razón para decir que los migrantes estaban haciendo un daño a México. Y antes mirábamos que empezaban aquellas en la televisión, con unas cancioncitas, decir que los migrantes pobrecitos y todo, pero no se estaba buscando en sí el fondo, el trasfondo de la situación y mirábamos imágenes en ocasiones grotescas. Yo al menos puedo decir que los periodistas que conocí yo realizaron un trabajo que a mí me dejó bien sorprendida porque bueno, el trabajo que ellos hacían en el momento, pero que después las que publicaban eran otras, ¿va? Pero las imágenes que yo miraba es que lograba captar la esencia de la migración. Yo al menos cuando miré al niño que tenemos en la espalda, yo decía, me metí en el momento con él, yo decía, no sé, me sentía a veces hasta culpable, es decir, ¿por qué uno puede, por qué esos niños están aquí? ¿Por qué? Entonces creo que muchas de las fotografías que tomé era por cómo me sentía también. Era también por lo que estaba pensando y lo que quería yo transmitir, que la gente pudiera ver a través de las fotografías, porque hay muchas, yo creo que tendría que ser
como unas 5 o 6 exposiciones de fotografía de varios temas para tomar en consideración todo lo que esta gente vivía y creo que más que todo hay que respetar a la persona, hay que respetar a ellos, tanto vaya, en ocasiones habían migrantes que estaban bañando y había fotógrafos que agarraban las cámaras y ¡fum! Cuando se estaban bañando andaban desnudos y les tomaban fotografía. Habían ocasiones como personas cuando estaban dormidas también, pero dormidas, estoy diciendo que estaban en alguna carpa, en alguna carpa y se metía el fotógrafo y empezaba a tomar fotos dentro de la carpa. Nos contó a nosotros un migrante hay un albergue en Tijuana que ese albergue lo cerraban, solo permitían 2 entradas periodistas, a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Ya después ningún periodista podía entrar. Solo era 1 hora la visita y después nadie podía entrar. Pero había fotógrafos que ellos se saltaban el muro y a las 12 de la noche, cuando no había nadie viéndolos, no había nadie cuidando, empezaban a tomar fotografías. O sea que se metían. Y eso, y le decían a los migrantes, ¿cómo es posible? Entonces, por eso muchos se molestaban en ocasiones y decían, ya no vamos a dejar que nadie nos tome fotografías porque están irrespetándonos a nosotros. Entonces, cuando ya se salta ese paso, porque nosotros no sabíamos qué hacían con las fotografías, que puede suceder lo mismo como en ocasiones que en países más bien utilizan fotografías para ficharlos o digamos, y entregarlas de un lado al gobierno. Entonces, pasaba lo mismo. Entonces creo que cuando en el fotoperiodismo se respeta la dignidad de las personas, debe ser lo importante y lo más, y también que hay que preguntar al final que si la persona quiere que lo... ¿Sí? Sí, desgraciadamente se olvida mucho eso, la verdad, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, porque tal como comentas que parece como fue muy espontáneo cuando se fue juntando tanta gente en la caravana, un poco cómo se organizaba la gente, si había líderes, si había cómo se tomaban decisiones, o quién decidía hacia dónde, o si había portavoces, ¿no? O hablar de prensa, o cómo funcionaba anteriormente. Bueno, esta caravana no había líderes, totalmente líderes que dijeran, bueno, vamos nuestro fin es digamos, llegar a un líder así, líder específico, no había. Había una organización que ha sido una organización en la que siempre ha estado con los migrantes, que muchas veces se han lucrado de los migrantes, pero también que a través de esa organización les han ayudado. Es en parte que tienen intereses con los migrantes. A veces yo no los quisiera ver como un negocio, pero siento también que ellos le han aportado, son los que les han acompañado a los migrantes. Pero como ellos se organizaban era de la siguiente forma. Los migrantes llegaban a un lugar, digamos en este caso llegaban a Chiapas, llegaban ahí, descansaban y el siguiente día que tenían que marcharse, en horas de la noche pasaba una bocina y decía, el siguiente día nos vamos a mover para tal lugar. Entonces los migrantes se alistaban y a las 2 de la mañana todos salían. Puede ser que en un lugar que se quedaban 2 días, ellos ya avisaban y decían las razones. En ocasiones se quedaban 2 días en un lugar porque tal vez en otro lugar no habían condiciones para que ellos se hospedaran, para que ellos quedaran en ese lugar y tampoco nadie los estaba esperando. Entonces, cuando ellos llegaban a un lugar, siempre se mencionaba cuando no también. Entonces, eran más que todo líderes dentro de esa organización, que es Pueblos Sin Fronteras, que ellos tenían, pero era un poco extraño porque había personas que eran migrantes y participaban en la organización. Entonces al final yo no sabía sí sé que habían 2 o 3 personas que eran de esa organización, pero yo miraba que había migrantes, que yo los había conocido como migrantes y después los miraba con bocina. Vamos a tal lugar para marchar. Y yo cuando les preguntaba decían ellos que eran migrantes. Entonces al fin no sabía yo si eran parte de la organización o no eran parte de la organización, pero que el nombre de la organización era muy sonada dentro de los migrantes, es verdad. Y hasta ellos mismos, en una ocasión creo 2, ellos recolectaron dinero que era para beneficio de los migrantes. Entonces,
cómo se iban organizando era a través de este mismo proceso, protocolo, a través de las bocinas anunciaban hacia qué lugar iban y de ahí se movían. Ya que llegó un momento que no se respetaba mucho eso, porque la gente se dividió. Ya cuando llegaron a Ciudad de México, ya las personas empezaron a tomar el tren que los iba a dirigir hasta Guanajuato, y todo el mundo se dividió. Entonces era imposible ordenarse con ellos, pero en un inicio solo era por que esta gente de Pueblos Sin Fronteras los iban guiando. ¿Y dónde es esta? Esta organización es, bueno, ahí en la información que yo había leído sobre ellos, dice que es una organización que comprende tanto gente de Estados Unidos, México y de Centroamérica, o sea que es internacional, creo yo, y que tiene años de trabajar con el tema de migración. Y también estas personas han sido parte de las que han sonado, que están siendo también investigadas por el Departamento de Estado como organizadores actualmente. Whitney, primeramente me siento muy orgulloso de ver como hondureño ser representado con una periodista como tú en esta caravana. La pregunta es, ¿qué porcentaje darías tú, por ejemplo, al gobierno hondureño de manera para contrarrestar estas caravanas? Recordemos que desde la primera o segunda caravana que se fue rumbo a Estados Unidos, el presidente Trump fue de los primeros en cerrar las fronteras, primero en rechazar estas caravanas. Entonces, lo que sí me llama la atención y me interesaría saber es si tú has visto algún interés por parte del gobierno hondureño para contrarrestar, para decir, no es posible que sigan saliendo tantas caravanas del país y nosotros sin poder hacer nada. No, realmente no se ha visto ningún interés, aun cuando yo regresé de Ciudad de México, que venía sumamente indignada por toda la situación que había pasado. Cuando yo llego a Honduras, yo me llevo a encontrar un país desinteresado totalmente de los migrantes. Llego yo y yo digo, ¿qué pasa acá? Allá todavía en Tijuana hay como 7.000 hondureños, más de 7.000 hondureños metidos en un albergue y nadie mira por ellos, y aquí en Honduras está hablando de otros temas. Y yo miraba que el gobierno de Honduras decía que ya todos se habían venido para acá, porque eso salía en las noticias. Todos los migrantes ya se regresaron para allá, que habían sido deportados y que ya estaban en Honduras todos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que digan que ya se fueron todos? Entonces esos 7.000 que están metidos allá, ¿de dónde son? ¿Será que nacieron allá en México o qué pasó? Pero pasaba la situación, a través de mentiras decían que ya todos se habían deportado. Llegó una vez que cuando estaban en ese mismo puente, Rodolfo Robles, se llama el puente fronterizo entre Guatemala y México, que llegó, estuvo en Guatemala el presidente de Honduras, hablando con el presidente de Guatemala, y los migrantes, en respuesta a eso, lo que le dieron la espalda al presidente de Honduras. Todos se colocaron de espaldas a él para que él no, dando a entender que ellos no querían saber nada de Honduras, no querían saber nada del presidente, porque ellos tampoco estaban velando por ellos. Entonces, si Honduras no está teniendo una respuesta, digamos, actualmente, cuando hace unos días el presidente de Estados Unidos dijo que iba a retirar los fondos para los migrantes, eso es que era la primera propuesta que le hacían al presidente de Estados Unidos, que le retire todos los fondos. Igual esos fondos no vienen a ayudarnos a nosotros como migrantes ni a los hondureños, esos fondos los roba el Estado. Entonces, de nada nos sirve. Si le quitan, a quien le van a quitar el dinero va a ser al gobierno de Honduras, pero no al pueblo. Así que por nosotros somos felices que lo quiten. Entonces, actualmente el gobierno no está haciendo nada. Miramos que van a seguir yendo las caravanas. Ellos lo toman como, no sé si es como un juego o con un desinterés. No hay ninguna respuesta por parte de Honduras. Recuerdo que creo que es no recuerdo qué cargo tiene, pero es creo Nelly Jerez, que ella, cuando estaban los migrantes allá, ella dijo que vamos a hacer, dice, un mural de los migrantes que es para explicar la situación. Es como burlarse de ellos, o sea, la situación que están pasando es más tremenda que lo que ellos están ofreciendo. Entonces, no hay respuesta desde el gobierno de Honduras para ofrecerle oportunidad a ellos, pero tampoco hay respuesta que ellos puedan dar acerca de por qué está saliendo este montón de gente al gobierno de Estados Unidos. Entonces, no hay ninguna respuesta del gobierno ni interés por ayudar a esos migrantes
Y realmente que lo mejor que se puede hacer en este caso es, debe haber, creo yo, lo mencionaba hoy, lo que puede reducir este caso, que la gente se esté yendo, es buscar una propuesta o factores que puedan impulsar empleo.